Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Un nuevo martes con ustedes, un martes del Día de la Lealtad, de acuerdo al retorno del general Perón, no entiendo lealtad qué, pero no importa, es el Día de la Lealtad, donde hemos tenido marchas por doquier en la ciudad de Buenos Aires en función del apoyo a este nuevo impuesto, me encanta, apoyo al nuevo impuesto solidario a las grandes fortunas que lo pagarán 9.100 personas y con eso aparentemente íbamos a resolver todos los problemas. Resolvemos el problema de la pandemia, resolvemos el problema del gas, resolvemos el problema del procrear, resolvemos distintos problemas que vamos a ver con este impuesto que es solidario que no es solidario y por única vez, que solo Dios sabe si pasa, estamos tratando de que los diputados lo voten con gran bronca de la oposición y la verdad con una gran locura de un país que hace todo al revés. O sea, los demás países están reduciendo impuestos y mejorando las bases para que no se les caiga la, la generación de dinero propio del país y nosotros estamos echando a los que quieren invertir en Argentina. Antes de este impuesto ya nadie quiere venir a invertir en Argentina porque una pequeña pyme tiene 166 impuestos que pagar como para poder trabajar en este país y por lo tanto no es competitiva, no es sana, tiene que evadir, tiene que eludir, tiene que hacer de todo para poder soportar al país que todos no nos merecemos. Por otro lado, la discusión de la semana fue la fórmula jubilatoria, una fórmula jubilatoria que realmente nos explica, gobierno tras gobierno, cómo nos van cagando a los jubilados, o sea, un gobierno le caga un 10, el otro le caga un 12, el otro le caga un 15, y así fueron achatando esta gran pirámide de jubilados entre los mayores y los menores, y le fueron sacando dinero tras dinero y gobierno tras gobierno a los jubilados. Lo más importante es que estamos discutiendo una fórmula de un procedimiento y un sistema que normalmente es deficitario. O sea, como dice Carlos Melconian, estamos nosotros viendo cómo vamos a ajustar las pérdidas. Una locura absoluta. No vemos cómo resolver el problema. Y ustedes dirán, bueno, todos estos muchachos que hablan por televisión critican, pero no dan soluciones. Yo les voy a dar la solución. Primero, el ser humano cada vez vive más. Por ende, tenemos más gente que cobra más tiempo. Por otro lado, la generación de gente activa por gente pasiva, que es la que cobra sin trabajar, en este país está totalmente desbalanceada. ¿Pero por qué está desbalanceada? ¿Porque no tenemos jóvenes que trabajan? No, porque tenemos un 50% de gente que trabaja en negro. Que si usted la blanqueara de alguna manera, con eso que significa cortar los derechos de los trabajadores, la boludez esa que vienen diciendo hace 10 años y Argentina viene cayendo en el empleo negreando, bueno, si usted tuviera una legislación similar a Brasil o Estados Unidos, incorporaría gente que necesita que hoy, por las leyes de mierda que tenemos, no lo incorpora. Y hablamos de leyes como la doble indemnización, el no poder echar gente, que el gobierno se meta en tu empresa y que vos tengas que hacer lo que el gobierno diga que tenés que hacer, aunque te fundas en el intento. Problema de resolución es blanquear a la gente, generar más aportes, disminuir los aportes, generar una buena relación entre pasivos y activos y vas a por lo menos nivelar la caja. Una vez que nivelaste la caja, deberíamos pensar con la caja nivelada cómo le ajusto las jubilaciones a los pobres viejos que laburamos toda la vida, de una manera lógica que sería la inflación. ¿Qué tenés que combatir para que los viejos no pierdan poder adquisitivo y que tu país crezca? Todo lo contrario hemos hecho hasta ahora. Todo lo contrario. Uno de los problemas que este gobierno nos explicó y por el cual despedimos a patadas a Mauricio Macri es el endeudamiento. Recuerden que Macri tomó un crédito que fueron 55.000 millones de dólares, más de la mitad de la plata prestable del Fondo Monetario Internacional, gracias al Donald Trump, para Argentina. De eso, Argentina llegó a obtener 44.000 millones de dólares
a lo largo de 2 años y después Macri salió expulsado de la Casa de Gobierno debido a que esa plata, además de pagar deuda, generó fuga, no mejoró el país y la economía se destruyó. Y por ende, como siguió con el populismo del peronismo y del choripaneo, terminó expulsando de la Casa de Gobierno a Macri. ¿Qué pasó en estos 10 meses, 11 meses de Aníbal Fernández? Nos endeudamos en 20.000 millones de dólares, más 13.000 millones de dólares en bonos, o sea, 33.000 millones de dólares. Quiere decir que nos endeudamos en estos 11 meses el 60% de lo que se endeudó Macri con respecto al Fondo Monetario. Con un país que está mucho más quebrado, mucho más subsumido en la miseria debido a la pandemia, con una emisión monetaria espeluznante para sostener a la gente, cortada de cuajo por el arreglo que tienen con el fondo, y que ahora todos se hacen los boludos porque el que venía a hacer José Ajuste se fue sin hacer el ajuste necesario, salvo en el último tiempo. Y el que venía a hacer José Populismo está haciendo un ajuste feroz. Empezó con los jubilados, va a seguir con los planes sociales, va a seguir con los salarios de los privados y de los públicos, y después nos va a meter el shot de gracia con los servicios y con los impuestos. Tenemos ajustes impositivos que solamente en un país que sea demasiado manso como nosotros se pueden soportar. Jorge Brito estaba planteando que si este impuesto se vota podría haber una rebelión fiscal. Me alegro, Jorge. Me alegro por vos que participaste de muchas cosas turbias en el otro gobierno, pero me alegro por vos que alguien hable de rebelión fiscal, porque yo no quiero más pagar impuestos para que estos políticos manejen la plata como se les cante, me digan que me están ayudando, no ayuden a nadie y tengamos fronteras interiores dentro del país como pasa en Formosa, que hay gente que se muere por no poder entrar en la provincia. Pero tenemos un país que nosotros soportamos que sea una porquería, porque tenemos gente directiva que no todos, pero una gran mayoría, no es la fruta podrida, es toda la frutería. Entonces, yo diría, ajustes impositivos hacemos para peor. ¿Qué haría yo? Reduciría impuestos. Pero sería mucho más estricto con el cumplimiento de los impuestos. ¿Para qué 166? Tener 3, 4, como tiene Estados Unidos. Ahora sí, no me vas un peso. Blanquearía a la gente. Haría ajustes laborales. Podría, en vez de proponer el no despido de la gente, propondría tomar gente y no pagar ninguna indemnización si vos la mantenés 1 año o 2. Por ejemplo, estoy tirando ideas al azar, económicas, posibles y fáciles de hacer sin invertir plata, simplemente cambiando la legislación. Y después llegamos a la parte que les duele a todos: reducción de los gastos políticos. Los gastos políticos se componen por los empleados públicos en un quantum que son un montón ñoquis y otro montón ravioles, más las obras que hace el Estado, que algunas son obras y otras en realidad son manejo de plata para llevármela yo. Ustedes ya entienden lo que yo estoy hablando. Es más o menos como lo que pasó hoy en este gobierno y en esta semana, que se habilitan las salas de juego y los casinos, llamados CC, Cristóbal López, ¿será? Bueno, llamados lo que sea, pero no los colegios. O sea, tenemos un país que va al revés. Tenemos gente que va al revés. Y tenemos políticos que no van al pan pan y al vino vino. Que ustedes, ustedes, estamos votando por el mal menor y cada vez tenemos el mal peor. La infección cada vez es más grande. La decepción cada vez es más grande. La incertidumbre cada vez es más grande. Y la desazón para ver si me puedo rajar a la mierda de este país cada vez es más grande. Los chicos están pensando todos dónde irse. Y ustedes políticos que se encuentran encerrados
dilucidando a ver si pagan este impuesto, no lo pagan y van a salvar el país. No dieron una sola muestra de solidaridad por la pandemia y por los dramas que vive el mundo en base a sus ingresos, a sus ñoquis, a sus acomodados y a sus asesores. Y nos cagaron. Así que yo creo que lo que nosotros necesitamos es un país en serio. ¿Lo podremos hacer con esta caterva de políticos? Creo que no. ¿Vienen políticos nuevos? Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber una efervescencia en la juventud que no se quiere ir, que va a haber una efervescencia en la mediana edad que quiere empezar a cambiar. Y nosotros que si bien estamos bastante con ganas de saber que no pasa nada en un país que nos decepciona, pensamos por nuestros nietos que esperamos que esto cambie. Probablemente no lo veamos nosotros, pero pensemos que la degradación del país nos llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo, y la mejora de este país podría ser mucho más corta para que todos ustedes, y yo me incluyo, podamos vivir mucho mejor en un país en serio. No con las manifestaciones que nos está planteando el polo obrero por el impuesto y la UON y camioneros. Piense quién maneja camioneros, piense que maneja un club de fútbol. ¿Se quejará? ¿Querrá el impuesto Moyano? ¿Querrán el impuesto los diputados que lo van a tener que pagar? ¿Querrán el impuesto los senadores que los van a tener que pagar, aunque levantan la mano como en una escribanía cuando la doctora dice votar y a veces no saben ni lo que votan? Bueno, el país en serio es una obligación de ustedes, mía y de ustedes. Así que les pido a todos que mediten, piensen en el endeudamiento que yo les comenté, que es apenas en 11 meses, y piensen que Argentina, para poder subsistir nomás, tiene que empezar a duplicar a corto o mediano plazo el PBI que genera año tras año. Y seguimos colgados de las tetas del campo. Mal que le pese a todos los gobiernos y mal que le pese a esa generación de pelea industria-campo, que sabemos que al campo lo castigamos y a la industria la subsidiamos. Otro error. Así que les propongo esto. Nos vemos el viernes a las 20. Vamos a estar haciendo un Instagram Live con Eduardo Martínez, analista internacional, donde vamos a estar charlando cómo queda Estados Unidos después del libro de Obama, y vamos a estar charlando qué pasa en Perú, que en menos de un año cambiaron 3 o 4 presidentes, y cómo queda ahora la cosa. Vamos a hacer una recorrida, como hicimos con Marcelo Cantelmi, a lo largo del mundo, a ver cómo estamos parados nosotros, que por supuesto sabemos, si agarramos el ranking de la inflación, que vamos segundo para mal, si agarramos el ranking de la pandemia, estamos en el top 10, para mal, y todavía nos dicen a todos y nos quieren convencer que hicieron las cosas bien. Piénselo. Yo ya lo pensé. Hasta el viernes, 20 horas, los espero. Vamos a estar charlando de política internacional con un analista de lujo. Chao.